Nadie sabía realmente quién era ella esa mañana calurosa de viernes. María Fernanda Reyes estacionó el SUV negro del gobierno en la acera de la pequeña casa en Hillstone, apagó el motor y se quedó unos segundos detenida, mirando el porche sencillo de madera al frente. El sol se reflejaba en el parabrisas y el calor hacía que el uniforme se le pegara a la piel. Sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Finalmente comenzaría una nueva etapa, lejos de la presión de Washington. Bajó del auto con calma, acomodando el sombrero militar que aún usaba como forma de honrar su propia historia. No esperaba nada más que un día común de mudanza. Cargar cajas, armar la cama, tal vez caminar hasta la tienda de la esquina. Pero en el fondo, había un peso silencioso en el aire, como si el propio vecindario la observara antes siquiera de conocerla. Mientras sacaba la primera caja del maletero, María notó un movimiento en la casa de enfrente. Un hombre de mediana edad, con camisa clara y gafas de sol, dejó de recortar el seto para mirarla fijamente. No era una mirada de curiosidad inocente. Era el tipo de mirada que pesa, que mide, que cuestiona. María ya había vivido eso muchas veces, pero siempre en situaciones públicas, nunca en algo tan íntimo como descargar sus propias cosas en su nuevo hogar. Fingió que no le importaba. Se concentró en equilibrar la caja en los brazos, pero una punzada incómoda recorrió su espalda, no por la carga, sino por la sensación de estar siendo evaluada sin siquiera haber abierto la boca. María intentaba mantener el foco en lo que importaba. Respiró hondo, dejó la caja en el suelo y regresó al auto por otra. No quería dar importancia a las miradas torcidas. Sabía, por toda su vida, que si se detenía ante cada desconfianza, nunca habría llegado a donde llegó. Pero antes de poder tocar la siguiente caja, escuchó pasos firmes sobre el asfalto. Se giró lentamente y encontró al oficial. Alto, postura rígida, la mano apoyada cerca del arma. No había emergencia en 1930, la calle, ningún llamado de peligro, pero ahí estaba él, como si ella fuera una amenaza potencial. «Buenos días, señora. ¿Algún problema por aquí?», preguntó en un tono neutro, pero con esa pizca de desconfianza que no necesita palabras para ser percibida. Ella respondió con amabilidad, se presentó con nombre y rango, y señaló discretamente el SUV con placas gubernamentales, estacionado a menos de 2 metros. También entregó su identificación militar, en un gesto automático de quien ya sabe cómo. Ese tipo de situación puede escalar si no se maneja con calma. El oficial tomó el documento. Lo miró unos segundos, pero parecía dudar, como si algo dentro de él dijera que eso no encajaba con la imagen que se había hecho de ella. «¿Residencia nueva?», preguntó con la voz levemente más áspera. María confirmó, intentando mantener la compostura, pero ya sentía crecer el malestar. No era solo un protocolo rutinario, era como si su presencia, en ese uniforme, en ese vecindario, fuera un error a corregir. El oficial, identificado en el uniforme como Reed Brewer, dio un paso al lado, bloqueando parcialmente la entrada de la casa. María sostenía la caja contra el pecho, el sudor escurriendo por su nuca, pero su expresión seguía firme. Explicó con calma que había comprado la propiedad hacía unas semanas y que la documentación estaba en orden. Aún así, Brewer no parecía satisfecho. Pidió ver una prueba de residencia. María intentó explicar que aún estaba en proceso de mudanza, que por eso no tendría una factura de luz o agua a su nombre todavía. Pero la respuesta pareció reforzar la desconfianza de él. La mirada de Brewer se volvió aún más sospechosa, como si la ausencia de papeles inmediatos fuera confirmación de alguna irregularidad invisible. Sin pedir permiso, Brewer se acercó y de manera abrupta tocó su brazo, como si quisiera impedirle seguir hacia el porche. El gesto fue rápido, pero suficiente para que María sintiera la indignación recorrerle el cuerpo. Soltó la caja en 1900 el suelo y levantó las manos, en un gesto claro de no resistencia, más por instinto que por necesidad real. Allí, a plena luz del día, uniformada, frente a su propia casa, era tratada como sospechosa. No importaba el suboficial, el uniforme impecable, la credencial militar en las manos. A los ojos de Brewer,
Lo que hablaba más alto era el color de su piel, su acento leve y el hecho de ser una mujer latina en un lugar donde, aparentemente, no esperaban verla. María mantuvo la calma, pero por dentro la sangre hervía. Sabía que perder el control solo daría munición para interpretaciones erróneas. Sacó el celular del bolsillo con movimientos lentos y marcó un número al que pocos tenían acceso. La llamada al Pentágono fue hecha frente al oficial, que la observaba con una mezcla de irritación e incertidumbre. Este es el contacto de la coronel Reyes. Solicito verificación inmediata de identidad y situación de abordaje civil. Su voz era controlada, pero firme. Del otro lado de la línea, la respuesta llegó casi al instante. Le pidieron que permaneciera donde estaba mientras un equipo confirmaba la situación con las autoridades locales. María finalizó la llamada con la misma serenidad, sin necesidad de levantar la voz ni hacer escándalo. Brewer pareció desconcertado al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Intentó retomar el control de la situación, haciendo preguntas repetitivas, como si buscara una brecha para justificar su abordaje. María, por su parte, solo respondía lo esencial. No discutía, no se defendía más de lo necesario. Era su experiencia de 2 décadas en el ambiente militar lo que hablaba más fuerte allí. El silencio estratégico, la postura inquebrantable, la paciencia de quien entiende que la justicia no siempre llega a tiempo, pero que llegará. Y en ese momento, ella tenía plena conciencia de que exponer la verdad con dignidad tendría más impacto que cualquier enfrentamiento directo. El tiempo parecía arrastrarse mientras María permanecía parada en la acera, bajo la mirada insistente de los vecinos y la vigilancia desconfiada de Brewer. Sentía el uniforme caliente pegado a la piel y el peso invisible del prejuicio sobre los hombros, pero se negaba a bajar la cabeza. Cuando llegó la patrulla de supervisión, María reconoció de inmediato a la figura que bajó del coche. La teniente jefe Angela Monroe, una mujer negra, de porte fuerte y mirada directa. Angela se acercó, intercambió unas palabras con Brewer y luego se volvió hacia María, quien presentó nuevamente sus documentos y resumió lo ocurrido. La supervisora no necesitó mucho tiempo para entender la gravedad del error que se había cometido allí. Sin rodeos, Angela Monroe pidió que Brewer entregara su placa y su arma allí mismo, frente a todos. El gesto fue seco, directo, y dejó claro que aquello no sería ignorado ni relativizado. María no sonrió, ni se mostró triunfante. Mantuvo la misma expresión seria, concentrada, como si estuviera en una misión que aún no había terminado. Sintió un alivio silencioso, no por el castigo al oficial, sino por el reconocimiento de que su valor, su dignidad, no serían borrados tan fácilmente. Por primera vez ese día, la tensión empezó a dar paso a algo más cercano a la justicia. Mientras Brewer era conducido a la patrulla, María recogió la caja que aún estaba caída en el suelo. Sus dedos temblaban un poco, no de miedo, sino por la descarga emocional de lo que acababa de ocurrir. No era la primera vez que enfrentaba una situación de prejuicio velado, pero esta vez había sido diferente. Era su casa, su espacio personal, invadido por una desconfianza gratuita. Mientras caminaba lentamente hacia el porche, notó que más vecinos la observaban ahora, pero la mirada había cambiado. Ya no era solo juicio. Había una mezcla de vergüenza y curiosidad culpable, como si, de repente, muchos hubieran notado el error de sus propias suposiciones. Antes de entrar, María se volvió y observó la calle. El escenario era el mismo. Casas de madera, alineadas, jardines bien cuidados, banderas de Estados Unidos ondeando en algunas fachadas. Pero para ella, todo había cambiado. Hillstone ya no era solo un pueblito, era un nuevo campo de batalla, donde el respeto tendría que conquistarse no por la fuerza, sino por la presencia, por la constancia, por la dignidad silenciosa. Sabía que no bastaba un día para cambiar mentalidades, pero ese comienzo, por duro que fuera, había dejado una marca que nadie allí podría fingir no haber visto. Dentro de 1900, la casa, el olor a madera vieja y pintura fresca aún dominaba el ambiente. María dejó la caja en el suelo de la sala vacía, y por un momento, simplemente se quedó allí, respirando hondo. Las paredes desnudas y el eco de sus propios pasos
Le recordaban que ese era su nuevo comienzo, y que a pesar de la dura recepción, no renunciaría a ese espacio. Decidió que terminaría de descargar el SUV sola, sin prisa, sin esperar ayuda ni miradas aprobatorias. Era un gesto pequeño, pero para ella, simbolizaba algo mayor, la elección de permanecer, de afirmar su presencia de forma tranquila e innegociable. Cuando volvió al coche, notó un movimiento discreto al final de la calle. Un niño, de no más de 10 años, le hizo un tímido gesto con la mano desde lejos. María respondió con una leve sonrisa, sin esperar más que ese gesto sincero. A veces, pensó, el cambio empezaba así, con un gesto silencioso, casi imperceptible, pero lleno de significado, y aunque todo el vecindario aún necesitara tiempo para verla como parte de él, sabía que ya no había lugar para dudas. Esa casa era suya, y nadie tenía derecho a decir lo contrario. Al final de la tarde, después de horas organizando cajas y tratando de poner algo de orden en el desorden, María se sentó en el porche con una taza de café en las manos. Llevaba ahora ropa sencilla, unos jeans gastados y una camiseta gris, muy distinta a la figura impecable en uniforme que había bajado del coche esa mañana. El calor había disminuido, y una brisa suave recorría la calle casi desierta. Observaba el movimiento con ojos atentos pero sin dureza. Era extraño pensar que, en pocas horas, había enfrentado tanto: desconfianza, humillación, justicia, y ahora, un tipo extraño de aceptación silenciosa. Fue entonces cuando, sin mucho alboroto, uno de los vecinos cruzó la calle en su dirección. Era el mismo hombre que, horas antes, la había mirado con desconfianza mientras recortaba el seto. En las manos, traía una pequeña caja de galletas y una sonrisa algo avergonzada. Se detuvo a pocos pasos de ella, se rascó la cabeza y dijo algo simple: «Disculpe por lo de hoy. Bienvenida al barrio». María lo escuchó. Aceptó el gesto con un leve asentimiento y una sonrisa discreta. No necesitaba grandes discursos ni explicaciones. A veces, el verdadero cambio venía en esos momentos breves, casi banales, pero llenos de significado. Después de que el vecino se alejó, María permaneció en el porche un rato más, observando la calle que comenzaba a cambiar poco a poco. No era un cambio grandioso o inmediato, sino algo más sutil, una cortina que se descorría lentamente. Algunas personas que antes evitaban mirarla, ahora saludaban con la mano al pasar. Otros simplemente reducían el paso, como quien ensaya un saludo pero aún carga con la incomodidad. María sabía que no valía la pena forzar nada. Había aprendido en la vida que el respeto verdadero se construye con constancia, no con confrontaciones directas. Y allí, sentada frente a su nueva casa, sentía que había sembrado la primera semilla. Cuando comenzó a caer la noche, María entró en la casa, dejando la puerta principal entreabierta para aprovechar el aire fresco. La luz tenue de la cocina iluminaba las cajas apiladas y las paredes aún desnudas, pero había una sensación de hogar en el ambiente. No porque todo estuviera listo, estaba lejos de eso, sino porque ese día, ella había reafirmado algo que nadie podría quitarle: el derecho a pertenecer. No se trataba de una dirección, una calle o una escritura. Se trataba de vivir con dignidad, incluso cuando el mundo insistía en cuestionar su presencia. María sabía que cada día a partir de ese momento sería un ladrillo más en la construcción de ese nuevo capítulo de su vida. Antes de dormir, María decidió revisar los correos electrónicos en su celular. Entre mensajes administrativos y alertas del Departamento de Defensa, había uno que llamó su atención. Era de la Oficina de Comunicaciones del Pentágono, informando que el episodio en Hillstone había sido registrado internamente como un caso de mala conducta policial, con remisión al Departamento de Justicia. Leyó el mensaje con calma, pero no sintió placer por el castigo. No era eso lo que la movía. Lo que realmente importaba era que, ese día, el sistema había funcionado. Aunque tarde, aunque con interferencia externa, la verdad había prevalecido, y eso bastaba para que durmiera en paz. Esa noche, acostada en un colchón inflable en medio de la sala, rodeada de 1900 cajas y ruidos nuevos, María sentía el cuerpo cansado pero la mente ligera.
Las imágenes del día pasaban como escenas sueltas, el toque inesperado en el brazo, el teléfono en la mano, la llegada de la teniente, la disculpa del vecino. Todo era aún demasiado reciente para ser comprendido por completo, pero una certeza la acompañaba. Ella no estaba allí para dar explicaciones, sino para existir con la misma libertad que cualquier ciudadano. Su presencia, discreta y firme, era por sí sola una respuesta a todas las preguntas que ni siquiera deberían haberse hecho. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado y el vecindario más silencioso de lo habitual. María se despertó temprano, preparó café y volvió a sentarse en el porche con la misma taza del día anterior. Vestía nuevamente ropa sencilla, pero su postura seguía siendo la misma de siempre, erguida, atenta, serena. Mientras bebía el café aún caliente, observó a algunos vecinos pasear con sus perros, otros salir hacia el trabajo. Uno de ellos, una anciana con bolsas de pan fresco, se detuvo a su lado y le ofreció una sonrisa pequeña pero genuina. «Si necesita ayuda con las cajas, solo avise», dijo. María agradeció, y en ese gesto breve, casi tímido, había algo más grande. Reconocimiento. Sabía que no había ganado una guerra. No se trataba de ganar, en realidad. Se trataba de permanecer, de resistir sin ruido, de exigir respeto sin agresividad, de hacer valer su presencia con dignidad. El prejuicio no desaparecería de un día para otro, y María no se hacía ilusiones al respecto. Pero en ese vecindario, en esa casa, algo ya había cambiado. Y lo más importante, cambiado no porque gritó, sino porque se quedó, porque devolvió la mirada sin bajarla, porque no cedió a lo cómodo. Y eso por sí solo ya era el comienzo de una nueva historia, la suya, ahora, allí.